Episodio 54. La vida como miembro residente de las operaciones negras de Ambu estaba lejos de ser una existencia placentera. La comida era insípida, las horas eran largas y había poco tiempo para hablar entre todo eso. No había muchos desafortunados que dependieran de la organización más allá de un sueldo, pero Akuyuki ciertamente estaba entre los pocos. En cierto sentido, si bien estaba evitando una sentencia de prisión a través de su servicio, simplemente había cambiado una celda por un cuartel. Su libertad llegó a ráfagas, y si bien ciertamente era mejor que nada, todavía se sentía claramente como un castigo. A pesar de haber resultado gravemente herida durante su batalla con Gaara de la Arena, la habían curado lo mínimo y la habían echado a la calle para ayudar en las tareas de limpieza. Sus compañeros de pelotón y sus superiores habían sido siempre justos e indiscriminados, pero esa igualdad se extendía más allá de la normalidad. Se esperaba que todos los miembros del cuerpo colaboraran, heridos o no, a menos que estuvieran completamente lisiados. Aku nunca había sido de las que se quejaban de las dificultades, ya que su vida había estado definida por ellas, pero de todos modos era irritante. Habían pasado 3 días desde la invasión, y solo unas horas antes, la reorganización masiva finalmente había terminado. La aldea estaba nuevamente en una forma semi-respetable. Si bien a la mayoría de los miembros del cuerpo no se les había otorgado tiempo libre adicional, unos pocos selectos habían sido indultados del servicio temporalmente por el ocaje. La propia Aku entre ellos. Sin duda, era un gesto de gratitud, y uno que ella apreciaba mucho. No le habían pagado, como siempre, pero ahora era libre de hacer lo que quisiera durante un mes entero. Al dar una patada a una piedra al doblar una esquina, el destino de los Ambu, la casa de los Nara, apareció a la vista. Su mayor lucha durante sus turnos dolorosamente largos limpiando los restos había sido su incapacidad para buscar a Shikamaru de inmediato. Durante mucho tiempo, él había sido su escape del trabajo que se veía obligada a hacer con tanta diligencia, pero el tiempo separados nunca había sido particularmente angustioso. Sin embargo, los últimos 3 días habían sido infernales. Su encuentro durante la pelea había sido increíblemente breve, pero había sido angustioso en extremo. Era natural que la primera vez que Shikamaru se enfrentara a la muerte de alguien se produjera durante un combate activo, pero el destino había elegido un método cruel para administrarle la experiencia. Se había visto obligado a matar a una persona con la que estaba familiarizado. Por razones tanto mezquinas como más fundamentadas, a Aku le había disgustado Temari de la Arena desde el principio, pero el horror en el rostro de Shikamaru mientras miraba su cadáver había dejado muy claro que sus sentimientos no reflejaban los de ella. Incluso dejando de lado el desagradable asunto de las posibles implicaciones de su reacción, la larga mirada que había compartido con él había sido hacia la mente de Aku. El dolor, el miedo y la confusión habían sido increíblemente crudos. Verdaderamente, la expresión de un niño que no estaba preparado para la carnicería que lo rodeaba. Endurecida y fría como pudo ser ante esas mismas cosas, la mirada en el rostro de Shikamaru había roto el corazón de Aku. Al final, ella había hecho todo lo que podía y le había dado un arma. No fue un gesto reconfortante, pero había sido apropiado. Está vivo. Eso es lo que importa, pensó mientras subía los escalones de la entrada. Luego apoyó los nudillos en la madera de la puerta principal. Durante unos instantes, no hubo respuesta. Eran unos minutos después de las 8:30 de la noche y, aunque la mayoría cenaba antes de esa hora, no era imposible que hubiera elegido un mal momento. Golpeó por segunda vez y dio un paso atrás. Si no recibía respuesta de nuevo, simplemente esperaría hasta la mañana. Para su gran alivio, justo al final de su paciencia, la puerta se abrió. Sorprendentemente, en lugar de Yoshino, el padre de Shikamaru estaba de pie detrás del marco de la puerta. Por lo poco que Aku había visto de él, Shikaku Nara apenas tenía energía, pero parecía incluso más cansado de lo habitual. Tenía ojeras debajo de los ojos y su rostro mostraba líneas de estrés. Cruzando las manos a la altura de la cintura, la cazadora hizo una reverencia formal. Buenas noches. ¿Es un mal momento? Lo saludó cortésmente. Shikaku se rascó la mejilla llena de cicatrices con indiferencia y se apoyó en el marco. Depende de lo que esperes. Soy la única persona en la casa que no está enferma como un perro. Si eso te molesta, entonces sí, respondió. Aku se enderezó de nuevo y negó con la cabeza. Una simple enfermedad no era un impedimento en absoluto para ella. No me importa, Nara-sama, dijo. El hombre mayor murmuró algo ininteligible, pero se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara a la casa.
Al hacerlo con entusiasmo, Aku se sorprendió de inmediato por lo vacío que se sentía el espacio cuando entró al comedor que conectaba con el vestíbulo. Shikamaru no estaba a la vista, y tampoco Yoshino. Yoshino ha estado en cama desde las 7. Ha estado enferma durante unos días. Shikamaru contrajo lo mismo el día que llegó a casa. Creo que es neumonía, explicó Shikaku, sirviéndose una taza de café mientras Aku se sentaba a la mesa. ¿Está aquí?, preguntó sin molestarse en aclarar. El mayor de los Nara sintió, se acercó a la isla de la cocina y se apoyó en ella mientras bebía un sorbo de su taza. Arriba, en su habitación. Ha estado así durante casi 2 días. No es que no entienda por qué. Tiene mucho en qué pensar, dijo. La cazadora frunció los labios y miró furtivamente hacia las escaleras. No quería nada más que subirlas y abrir la puerta, pero hacerlo sin permiso sería más grosero de lo que estaba dispuesta a hacer. Entonces, supongo que sabes lo que pasó, inquirió ella. Shikaku tomó otro sorbo de café y dejó la taza sobre la encimera. Sé mucho más que tú, si tuviera que adivinar. No has estado mucho por aquí últimamente, dijo con insistencia. Entonces se oyó un sonido que se movía desde el piso superior, atrayendo la atención de ambos hacia las escaleras. La pequeña conmoción se calmó. Aku giró su silla para mirar a Shikaku de frente. Vi cómo se desarrollaba todo en tiempo real. Lo vi detonar las etiquetas explosivas. Lo vi llorar sobre su cuerpo. Lo vi rendirse. Si yo no hubiera intervenido, lo habrían apuñalado hasta la muerte. Sé lo suficiente, dijo. El jonin no se conmovió. ¿Sabes por qué le dolió tanto?, preguntó con sencillez. Aku sostuvo su mirada de ojos oscuros durante varios momentos. Había reflexionado mucho. Probablemente hasta el punto de pensar demasiado. Tengo algunas ideas, dijo. Shikaku se alejó del mostrador y se dirigió al otro lado de la mesa. Por su bien, te diré lo esencial para que no tenga que pasar por eso otra vez. No es sencillo. Así que cállate y escucha, dijo, sentándose lentamente frente al Ambu. Aku se estremeció ante el nuevo tono de su voz. A pesar de lo extraño que era el hombre para ella en muchos sentidos, estaba claro que, detrás de su máscara de apatía, protegía profundamente a su único hijo. Está bien. Soy todo oídos. Los dolores de cabeza eran la peor manifestación del sufrimiento humano. Aplicaban dolor a cada uno de los 5 sentidos. Si un sonido era demasiado fuerte, el cráneo palpitaba. Una luz demasiado brillante, el mismo resultado. Incluso los olores y los sabores podían provocar un dolor punzante en las sienes. Durante la mayor parte de las últimas 72 horas, Shikamaru había estado sufriendo una migraña incesante y cada vez peor que amenazaba con destrozar su cordura. Apenas podía moverse sin que le provocara un dolor desgarrador en el cráneo, e incluso cuando podía ignorar el dolor, lo dejaba tan exhausto que le faltaba motivación para intentarlo. Además del dolor de cabeza, tenía la garganta dolorida, los senos nasales congestionados y el estómago permanentemente revuelto. No se había recuperado ni un poco desde su infección. Había contraído la enfermedad de su madre, eso era obvio, pero era culpa suya por haber vuelto a casa. Podría haberse instalado temporalmente con Naruto si así lo hubiera querido, pero la privacidad había sido su motivación. El rubio era un amigo atento y servicial, pero estaba lejos de ser tranquilo o experto en leer la habitación. En el fondo, sabía que no estaba logrando nada enfurruñado, pero no podía encontrar la energía para preocuparse. Revolcarse en la cama era fácil, y fácil era exactamente lo que quería. Estaba harto de hacer un esfuerzo en ese momento. Estaba demasiado cansado, y si estar enfermo era el precio, lo pagaría. Dándose vueltas sobre su espalda, Shikamaru se limpió la nariz mocosa por 1000ª vez. Tenía el labio superior en carne viva. De alguna manera se las había arreglado para caerse de la cama varios minutos antes, mientras intentaba alcanzar su caja de pañuelos en la mesilla de noche. Ni siquiera había valido la pena la caída, ya que la caja estaba vacía. Dormir era sin duda una opción para curar el aburrimiento. Había logrado descansar unas horas entre sus períodos de autocrítica y, aunque el sueño no era nada agradable por lo que contenía, le sirvió para pasar el tiempo. No pudo tomar la decisión por sí mismo, ya que antes de que pudiera hacerlo, la manija de la puerta comenzó a girar. Shikamaru no hizo ningún esfuerzo por moverse o prepararse para la conversación. Su padre lo había visitado periódicamente durante los últimos días y, aunque el hombre ciertamente se preocupaba, carecía del impulso para sacar al genin de su estupor la mayor parte del tiempo.
Sin embargo, la sombra que se proyectó sobre el suelo de su dormitorio cuando se abrió la puerta era femenina y más baja que la de su padre, y la de su madre, de hecho. Shikamaru se apoyó en los codos y entrecerró los ojos mientras miraba hacia la luz. Sintió que sus nervios se ponían a prueba de inmediato cuando reconoció que la persona en la puerta era Aku. Llevaba su uniforme Anbu habitual, aunque le faltaba la máscara o la bolsa. En su mano izquierda había un vaso de agua, mientras que con la derecha agarraba la manija de la puerta. Sintiendo que se avecinaba un silencio incómodo, Shikamaru lo interrumpió. Estoy enfermo y probablemente sea contagioso. No deberías estar aquí, dijo con cansancio. La cazadora respondió entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de ella. Como de costumbre, no se dejó disuadir fácilmente. Me han dicho que no bebes mucho. No me iré hasta que esta taza esté vacía, dijo ella, abriéndose paso a través del suelo y deteniéndose justo antes de su cama. Luego le ofreció el vaso. A Shikamaru le disgustó la sensación de estar boca abajo, así que echó las piernas por el borde de la cama y se sentó. No tomó la taza. Déjala en la mesita de noche. La beberé más tarde, dijo. Aku lo miró sin decir palabra, pero hizo lo que le dijo y dejó la taza a un lado. Entonces te tomo la palabra, dijo. Se hizo otro silencio desconcertante. Shikamaru no podía mirarla a los ojos. El razonamiento tenía múltiples matices, pero en el nivel más fundamental era simplemente vergüenza. Si ella sabía algo más allá de lo que había visto, él no lo sabía, pero eso no cambiaba el hecho de que lo sabía. Su relación había sido complicada desde el principio, y él solo la había complicado aún más. Tu padre me contó lo que pasó, dijo la cazadora después de que transcurriera un minuto. El genin se tensó momentáneamente, pero rápidamente se relajó. Le dolía demasiado la cabeza como para reaccionar físicamente. Vaya papá, murmuró. Obligándose a levantar la vista del suelo, se encontró con su mirada. Como de costumbre, era ilegible. Sus ojos velaban emociones, pero por más que lo intentaba, no podía discernir cuáles eran exactamente. Lo hizo para ahorrarte el dolor de decírmelo tú mismo. Y, sinceramente, después de haberlo escuchado, entiendo por qué, dijo con calma. Shikamaru tragó saliva, nervioso, con un nudo en la garganta. La discusión siempre era inevitable. Había visto demasiado para esconderla bajo la alfombra. Un acontecimiento tan repentino no era nada agradable, independientemente de su inevitabilidad. No tengo nada que decir si estás esperando que me ponga a la defensiva. Lo odio tanto como supongo que tú. Probablemente más, en realidad, dijo Nara, sin molestarse en empezar lentamente. Aku se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Crees que estoy enojada, no? Adivinó. Shikamaru se esforzó por mantener el contacto visual. Su compostura era desconcertante al máximo. Creo que es una suposición bastante segura, sí, admitió. La chica Anbu respiró profundamente, contuvo el aliento y luego lo soltó. Bueno, ¿quieres saber qué pienso al respecto? Preguntó. El Nara asintió de mala gana. Enfrentar lo que temía oír era la única opción sensata. Retrasarlo sería inútil. No puedo mentir, me molesta. Fue inmaduro, imprudente e increíblemente miope, comenzó Aku. Shikamaru agarró sus pantalones de pijama por las rodillas. Ella tenía toda la razón y él lo odiaba. Pero creo que sería injusto no ser realista. Ella te manipuló. Jugó con tu misericordia y te atrajo a un juego del gato y el ratón con Gaara. Luego, te buscó cuando estabas débil y te presionó para que bebieras con ella. Continuó Aku. Shikamaru negó con la cabeza. No fue así. Ojalá tuviera esa excusa, pero no fue así, dijo. La cazadora dejó entrever por un momento una expresión de melancolía. Sé que no encaja con tu visión de ella, pero créeme. He estado en el mundo un poco más que tú. He conocido a gente como ella antes. No dudo de que se llevaran bien, pero ella sabía lo que quería y lo consiguió. No puedo hacer muchos comentarios sobre ella más allá de eso, pero confío en esa evaluación, dijo, haciendo una pausa por un momento. Eres un chico listo, pero nunca has sido imposible de llevar de la nariz. Yo lo sé, añadió. Shikamaru sintió que una fuerte oleada de culpa se apoderaba de él. No me des una salida. No la merezco, dijo abatido. Las manos de Aku se dirigieron a sus hombros mientras bajaba sus niveles para encontrarse con él más directamente. No lo soy. Te estoy dando un contexto que no pareces capaz de reconocer por ti mismo. Te ves a ti mismo como el villano de esta historia, y eso simplemente no es cierto.
Cometiste un error, pero al final, por mucho que te duela, lo corregiste, dijo ella con dulzura. Shikamaru sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y dejó caer la mirada hasta sus rodillas. Me involucré en primer lugar para ayudar a la gente. Quería detener a Gaara. Y terminé igual que él. Asesiné a alguien, dijo, con la voz quebrada a mitad de la frase. La cazadora lo agarró del rostro por la barbilla y volvió a levantarle la cabeza con una fuerza tremenda. Y eso es exactamente de lo que estoy hablando. Salvaste a tanta gente al poner fin a sus cacerías. Hiciste algo maravilloso, pero no puedes verte a ti mismo como nada más que un monstruo porque las circunstancias te obligaron a actuar, dijo Aku con seriedad. Si sus sentimientos habían estado ocultos antes, ahora no lo estaban. Estaba molesta. Así de simple. Tan rápido como había llegado su ira, se desvaneció. Suavizando el agarre en su rostro hasta poner una mano en su mejilla, Aku se puso seria. Parece que estoy un poco hastiada, ¿no? Dijo. Shikamaru asintió. La cazadora dejó caer la mano de su rostro y se tomó un momento para recomponerse. Solo, quiero que entiendas que no eres una mala persona. El mundo es muy frío y estas cosas pasan. Eres cariñosa y amable. Es lo que más me gusta de ti, pero es una forma peligrosa de ser. Hiciste lo que tenías que hacer y eso está bien. ¿Puedes intentar aceptarlo, por favor? Pidió en voz baja. Estaba intentándolo de verdad, aunque con bastante torpeza. Eso es lo que todo el mundo me sigue diciendo. Que soy preocupado. Que soy especial porque no me gusta ver morir a la gente. ¿Qué clase de mundo es este? Pensé que tener algo de decencia era normal, dijo Shikamaru con frustración, poniéndose de pie y caminando con dificultad hacia el centro de la habitación sin tener una idea real de a dónde iba. Ya no podía soportar quedarse quieto. Sus manos se curvaron en puños mientras su cuerpo se estremecía. Nada de eso tenía sentido. Ni un solo ápice. Me crié con la idea de que las personas buenas se preocupan y hacen todo lo posible por ayudar. No soy el mejor en eso, pero siempre he intentado ser esa persona. Y luego, en el momento en que comencé la carrera que mis propios padres me inculcaron, esos valores simplemente ya no encajan, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Se le escapó una lágrima. No sé qué pensar ni cómo sentirme. Al principio, todo el mundo me decía que dejara de lado mis emociones, que no me importara ni siquiera cuando quisiera. Casi pierdo mi trabajo por salvarte. Ahora, después de todo esto, sigo recibiendo el mensaje opuesto. Que debo mantener mi conciencia en orden. ¿Cuál es? Siseó Shikamaru, agarrándose los lados de la cabeza y hundiéndose de nuevo en el suelo mientras el dolor de cabeza lo golpeaba con otra oleada de dolor. Aku pronto estuvo de rodillas con él, sosteniéndolo firmemente por los brazos. La respuesta a esa pregunta es la que tú decidas. Depende de ti en quien te conviertas. No siempre será fácil, pero puedes controlar quién eres. Mientras no te rindas, tu vida estará a tu alcance, dijo. Shikamaru soltó sus sienes y puso las manos en el suelo. Estoy tan cansado. Ha sido demasiado, dijo con una risa muerta. La chica Anbu lo atrajo hacia sí y lo envolvió en un abrazo que finalmente hizo que las lágrimas brotaran con toda su fuerza. Por segunda vez en una semana, Shikamaru lloraba sin control. Tienes todo el derecho a hacerlo. No hay vergüenza en tener un límite, le dijo Aku al oído, mientras le frotaba la espalda rítmicamente. No había ningún matiz crítico en sus palabras. Ninguno en absoluto. ¿Por qué todavía te importa? ¿Sabes lo que pasó?, cuestionó Shikamaru. La Anbu mantuvo su control sobre él sin vacilar. Arriesgaste tu vida por tu gente y tomaste un camino equivocado. No me gusta, pero es lo que es, dijo. Shikamaru logró relajarse un poco, pero el cansancio y el dolor interno estaban siempre presentes. Lo siento mucho, se disculpó en un susurro. Aku suspiró y dejó unos centímetros de espacio entre ellos. Nunca me prometiste nada, así que soy un poco hipócrita por estar enojada contigo por razones más personales. De cualquier manera, disculpa aceptada. Te perdoné antes de entrar a la habitación, dijo con calma. Shikamaru sintió que se le hacía un nudo en la garganta, retrocedió un paso y tosió bruscamente en su brazo. No se convertirá en un hábito, dijo una vez que el hechizo pasó, mientras se frotaba la garganta dolorida. Aku se acercó a la mesita de noche y tomó el vaso de agua. Bien. Ahora termina esto. Necesitas mantenerte hidratado, dijo ella, empujando el vaso por el suelo de madera hacia él. Shikamaru miró el agua con desdén.
Los líquidos no habían sido buenos para su estómago desde que había comenzado su enfermedad. Más tarde, insistió, reafirmando lo que había dicho antes. En lugar de discutir con él como esperaba, la cazadora tomó un sorbo del vaso. Ahuecó el costado de su rostro, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. Los ojos de Shikamaru se abrieron un poco. Entonces el agua comenzó a deslizarse hacia su boca, con algunas gotas deslizándose por su barbilla. Aunque intentó echar la cabeza hacia atrás, Aku lo mantuvo en su lugar con la mano que había dejado en su mejilla. Nara dedujo rápidamente lo que quería que hiciera y tragó el agua con aprensión. Cuando lo hizo, lo soltó y lo dejó respirar. Eso fue asqueroso, gruñó Shikamaru, limpiándose la boca y la barbilla. Aku lo miró con aburrimiento y le puso el vaso en la mano. Entonces bébetelo tú mismo. Es una cosa o la otra, dijo. Finalmente, cediendo, Shikamaru se llevó la copa a los labios y comenzó a beber su contenido. Ve despacio. Vomitarás si lo bebes de un trago, le ordenó Aku. Siguiendo sus instrucciones, el genin bebió el agua poco a poco. El proceso tardó casi 2 minutos, pero logró terminar el vaso. Shikamaru lo dejó a un lado y se limpió la nariz con la manga. Te vas a enfermar si estás cerca de mí ahora mismo, dijo. La cazadora se encogió de hombros y jugueteó con un mechón de pelo que le caía sobre la cara. Bueno, probablemente intercambiamos saliva hace un minuto, así que ya hemos cruzado ese puente, dijo con naturalidad. Por más cruda que fuera su forma de hablar, Shikamaru se dio cuenta de que estaba demasiado agotado como para sentirse avergonzado. Al mirar alrededor de la habitación, vio algo. ¿Alguna vez has jugado al shogi?, preguntó, optando por desviar el tema de la invasión. Aku se animó un poco. 1 o 2 veces, pero no recuerdo bien las reglas, dijo. El Nara se puso de pie y se dirigió a su tocador, recuperando el tablero que había visto en la esquina trasera. Volvió a mirar a la chica y lo levantó. ¿Quieres aprender? Soy un buen profesor, le ofreció. Aku cruzó las piernas y sonrió cálidamente. Me encantaría. Naruto se frotó los ojos secos mientras miraba su reflejo difuso en el costado de su vaso de agua. Estaba sentado relajadamente en su sofá, con el vaso sobre la mesa de café. Era tarde. Más tarde de lo que podía justificar, dado que todavía estaba despierto. El sueño no le había llegado fácilmente desde la conclusión de la violenta tragedia que fue la ronda final de los exámenes Chunin. Sus heridas se habían curado por completo y no sentía ningún dolor persistente, pero aún no se había sacudido la sensación de ansiedad que los eventos le habían inspirado. Era muy consciente de que tenía poco derecho a tales secuelas, dada lo suave que había sido su experiencia en comparación con otras, pero estaba nervioso de todos modos. En muchos sentidos, había tenido mucha suerte. La mayoría de los combates habían tenido lugar en la propia aldea o en la frontera oriental, y él había estado bien lejos de ambos lugares. Incluso durante su apresurado viaje desde la enfermería para ayudar a Satsuki, había estado demasiado concentrado como para prestar mucha atención al combate. Por muy limitada que fuera su visión de toda la terrible experiencia, la lucha contra Gaara había sido más que suficiente para dejar una huella permanente en su psique. Nunca antes se había sentido tan absolutamente indefenso. Había hecho todo lo posible por evitarlo, y había sido en vano. La fuerza del pelirrojo había superado con creces las expectativas de Naruto. Había sabido por su encuentro solitario que no se podía jugar con él, pero el verdadero alcance de su poder había sido aplastante. Por mucho que lamentara haber acortado tanto el tiempo para ayudar a Satsuki, una parte de él se alegraba de no haber visto más de su batalla. Su compañera de equipo de rodillas, maltrecha y exhausta mientras Gaara permanecía imperturbable, era una imagen que probablemente nunca olvidaría. Había hecho todo lo posible por ocultarlo en ese momento, pero la vista lo había intimidado desde el principio. Satsuki era poderoso. Probablemente más de lo que era en la mayoría de los escenarios. No había planeado aprovechar el espectro más oscuro de su fuerza, pero su ira lo había obligado a actuar, y aún así no había sido suficiente. Gaara lo golpeó y lo golpeó como a todos los demás. Si Aku no hubiera llegado cuando lo hizo, por mucho que le doliera al genin reconocerlo, tanto él como el Uchiha habrían muerto en poco tiempo. Al recordar esto, Naruto apretó su agarre en el vaso de agua. Había ganado un mínimo de respeto recién descubierto por la cazadora que una vez los había atormentado, pero haber sido salvado por ella todavía le dejaba un sabor amargo en la boca. Al igual que con Gaara, el nivel de poder de Aku había sido impactante. Había estado un poco por debajo de la pelirroja en general, pero mucho más cerca de él que Naruto en su mejor día.
Dejando a un lado el egoísmo y la frustración por su incapacidad para competir, el rubio se encontró estancado en qué sacar provecho de todo esto. No compartía el autodesprecio de Satsuki por el hecho de que habían sido golpeados con fuerza antes de que llegara la ayuda, aunque entendía el sentimiento en el papel, pero sentía una incertidumbre que se negaba a abandonarlo. Los puños y garras de Gaara no habían hecho mucho por traumatizarlo, pero sus palabras habían herido profundamente el alma de Naruto. Relacionarse con un ser humano tan vil nunca sería correcto, pero negarlo por completo no había funcionado en lo más mínimo. La historia de rechazo, etiquetado incorrecto y dolor internalizado de Gaara había tocado una fibra sensible. Sus caminos elegidos eran marcadamente diferentes, pero Naruto no podía ignorar cuán dolorosamente similares habían sido aparentemente sus experiencias. Incluso en términos de resultado, no era como si el rubio nunca se hubiera sorprendido a sí mismo mirando fijamente hacia un abismo oscuro. Siempre había encontrado una manera de amordazarlo, pero el desdén y la emoción violenta habían surgido en él antes. Tal como eres ahora, quien eres ahora, no tienes ninguna oración. Las palabras habían resonado en su mente incontables veces desde que las había escuchado por primera vez. Gaara había demostrado ser un gran fanático de las fanfarronadas y los comentarios despectivos, pero de todas las cosas que había dicho, esa oración específica se había sentido genuina. Lo había dicho sin sarcasmo y había estado en lo cierto. Era, sin lugar a dudas, más poderoso de lo que Naruto había sido jamás y por un amplio margen. Aunque la lógica dictaba que el poder de Gaara podía atribuirse en parte a una mayor aptitud natural que la que poseía el genin de la hoja, Naruto no pudo evitar preguntarse si la respuesta se encontraba en lugares más turbios. Su propia incursión en el poder de su demonio había sido extremadamente limitada, pero incluso con la mínima cantidad en la que había metido los pies en él, el poder del zorro había producido resultados increíbles. La brecha entre su fuerza personal y la de cuando se rindió al chakra ardiente era marcada. Si sus palabras se tomaran al pie de la letra, Gaara había llevado las cosas varios pasos más allá. Había abrazado por completo el poder de su bestia. Se deleitaba en él. A cambio de su humanidad, había ganado una fuerza asombrosa que solo estaba destinada a crecer con el tiempo. Si las circunstancias no hubieran estado en su contra, el Jinchuriki de Suna habría escapado victorioso, sus decisiones validadas. Naruto frunció los labios y mantuvo su mano envuelta alrededor del agua. Imitar a Gaara era lo último que deseaba hacer, pero una pequeña parte de él, profundamente enterrada, se preguntaba si encontraría una mayor paz en esa unidad. Había encontrado alegría en otros, principalmente en sus compañeros de equipo, pero la felicidad no le llegaba al pecho. Todavía luchaba por tomar en serio un solo aspecto positivo de su vida. Cada momento de alegría se sentía como si se estuviera saliendo con la suya. Sintiendo cosas que no estaban destinadas a él. Esto lo dejaba luchando constantemente contra un miedo subyacente de que los cimientos que finalmente había logrado construir se derrumbarían bajo sus pies en cualquier momento, enviándolo a una caída libre de nuevo. Y en la raíz de todo esto estaba el miserable monstruo encerrado en su estómago. Como había establecido hace mucho tiempo, no odiaba al zorro. Iba en contra de su principio moral más básico de observar antes de juzgar, pero siempre había sido un amargo en silencio. Esa amargura engendró su miedo, y ese miedo lo hizo deprimirse constantemente. Dejar de lado su temor y aceptar a la bestia por lo que era habría sonado completamente estúpido hace apenas unas semanas, pero después de ver a Gaara en acción y escucharlo predicar, Naruto encontró la opción más tentadora de lo que jamás hubiera esperado. Todavía estaba lejos de estar listo para dar ese salto, pero podía sentir que la idea estaba plantando sus semillas. Es un asesino en masa. Es un psicópata. Todo lo que quería era restregártelo por la cara. No eres como él. Deja de fingir que lo eres, se reprendió a sí mismo en su mente. A decir verdad, los pensamientos desviados casi con certeza nacían de un deseo de cualquier tipo de respuesta a una pregunta para la que no había podido encontrar una solución durante mucho tiempo, sin importar cuál fuera. Pasarían con el tiempo, por frustrantes y confusas que fueran. Naruto soltó su taza de su agarre y comenzó a retirar su brazo de la mesa de café. Se detuvo cuando escuchó un sonido de clic contra el vidrio. Naruto levantó el brazo lentamente y vio que sus uñas se habían alargado hasta convertirse en garras sin que él lo supiera. Volvió a acercarse a la taza y la giró ligeramente para reflejar mejor la tenue luz que entraba desde la cocina. Tenía los ojos rojos y entrecerrados. Tras una inspección más detallada, descubrió que sus brazos también temblaban.
Se había emocionado demasiado en medio de sus pensamientos más profundos. Con un estiramiento cansado, Naruto se levantó del sofá y agarró su abrigo del respaldo de una de las sillas del comedor. Supongo que estamos caminando de nuevo. Un viento frío sopló a través de Konoha cuando Satsuki dobló una esquina. Los paseos nocturnos no eran un hábito habitual para ella, pero cuando se encontraba incapaz de dormir, tendían a cansarla lo suficiente como para que descansar fuera menos difícil una vez que regresaba a casa. Sus actuales problemas para dormir no eran nuevos ni únicos. De hecho, había logrado conciliar el sueño varias horas antes, pero las pesadillas la habían sacudido y despertado sin esperanzas inmediatas de remedio. La parte más tediosa había sido vestirse de nuevo, ya que entre los muchos hábitos extraños de los que era culpable Satsuki Uchiha, la exhibición indecente no era uno de ellos. Las calles de Konoha tendían a vaciarse a eso de las 11:30, pero desde que Gaara de la Arena había honrado la aldea, ese tiempo se había retrasado 1 o 2 horas. Dejaba la ciudad extrañamente tranquila una vez que la noche realmente la dominaba, pero Satsuki estaba acostumbrada a escuchar grillos en lugar del ajetreo y el bullicio de la gente. En todo caso, el nuevo volumen de Konoha la hacía sentir más cómoda. Era un entorno más familiar. Pateando una piedra por el asfalto, Satsuki se detuvo por un momento cuando llegó a la arena. La estructura se mantuvo en pie, en gran medida, imperturbable ante el caos que se había desatado dentro de sus muros, salvo por una gran pila de escombros destrozados en uno de sus lados que aún no se había limpiado. En cierto modo, era reconfortante. Un microcosmos del hecho de que el pueblo seguía en pie después de todo lo que había pasado 3 días antes. El interior probablemente se ve mucho peor, pensó la chica de cabello negro. La pelea había comenzado en las gradas y, según lo que le habían dicho después del hecho, se había extendido rápidamente al estadio interior poco después de que ella y Gaara se fueran. Eligiendo no pensar demasiado en la invasión, Satsuki se acercó a la pila de escombros. Estaba cubriendo lo que alguna vez había sido una salida de emergencia, hasta donde podía ver. Cuando llegó al borde, vio algo bastante morboso. Aunque no había ningún cuerpo, se podía ver el contorno ensangrentado de un torso en la hierba. Alguien había muerto en ese mismo lugar, probablemente respirando su último suspiro aplastado bajo toneladas de hormigón. ¿A qué lado pertenecía? Era imposible decirlo. Avanzando sin ahondar demasiado, Satsuki saltó sobre el primero de los trozos de hormigón. Subiendo lentamente por la pila, pronto llegó a la cima. Cuando lo hizo, se tomó un momento para mirar el cielo nocturno. Estaba completamente despejado. Lo había estado desde que la tormenta de la invasión había amainado. Casi como si la naturaleza estuviera ofreciendo condolencias por el derramamiento de sangre con belleza. Conociendo pocas constelaciones por su nombre, y aún menos por su ubicación, Satsuki se alejó rápidamente de las estrellas. Aunque inicialmente comenzó a descender hacia la carretera, se detuvo cuando escuchó un leve sonido de movimiento desde el otro lado de la pila de concreto. Subiendo con cautela hasta la cima, la chica Uchiha miró hacia la pendiente opuesta. «Naruto, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con escepticismo al descubrir a su camarada sentado sobre un bloque de escombros cerca del fondo del montículo. El rubio se puso inmediatamente de pie y se dio la vuelta. Aparentemente, no se había dado cuenta de su presencia hasta que ella se dirigió a él. Se relajó visiblemente cuando identificó quién lo había llamado por su nombre. «No pude dormir. Pensé que una caminata podría ayudar», dijo, frotándose la nuca torpemente. Sus palabras sonaban mayormente honestas, pero Satsuki no pudo evitar sentir que algo se estaba olvidando de su explicación. Ignorándolo por el momento, Satsuki descendió con cuidado por la pendiente irregular para unirse a él. Se detuvo a unos pocos pies por encima del Jinchuriki, sentándose en un saliente en forma de cuña. «A mí me pasa lo mismo, antes de que preguntes. El sueño ha sido un poco duro», dijo. Naruto asintió y miró hacia el aire libre. «Es un poco difícil calmarse después de todo eso, ¿sabes? Todavía estoy nervioso», dijo con sinceridad. Satsuki jugueteó con el dobladillo de su falda. El sentimiento era identificable y, muy probablemente, no solo para ella. «Casi le hago un agujero a la puerta de un puñetazo cuando crujió demasiado fuerte esta mañana». «¿Sé a qué te refieres?», dijo riéndose. Naruto volvió a sentarse en su bloque de cemento. «Ni siquiera vimos mucha acción. Tal vez somos débiles», reflexionó. La chica Uchiha miró hacia la frontera norte, donde se habían turnado para mantener la línea. «Creo que somos bastante duros. Hicimos nuestra parte», dijo.
Si bien sus quejas sobre la forma en que se había desarrollado la batalla con Gaara eran numerosas y persistentes, al menos podía reconocer que su servicio no había sido en vano. Sí, es cierto. Es solo que, realmente siento pena por algunas de las familias. Especialmente por los Inuzuka. Perdieron a sus 2 hijos, dijo Naruto en voz baja. Satsuki se recostó contra los escombros que había detrás de ella. Me invitaron al funeral la semana que viene. Ayer dejé flores en la puerta. Sume me vio antes de que pudiera irme, contó. La rubia enarcó una ceja. Pensé que odiabas a Kiba, dijo. Satsuki se sacudió el polvo del cabello y se movió en su incómodo asiento. Al menos puedo respetar la derrota. Me afecta de cerca, ¿sabes? Dijo en voz baja. Naruto la estudió durante varios momentos. Eres una buena persona, dijo después de un rato. Satsuki frunció el ceño y se inclinó hacia adelante para poder verlo mejor desde abajo. Gracias, pero no veo realmente cómo el respeto por los muertos me hace mejor o peor que la mayoría de la gente, dijo. El Jinchuriki parecía perplejo por la respuesta, como lo evidenció el largo silencio que siguió. Cuando se prolongó más allá de cierto punto, Satsuki se dio una patada mental. Genial. Lo hiciste sentir tonto, se lamentó. Aceptar cumplidos nunca había sido su punto fuerte. Especialmente aquellos relacionados con su carácter. Decidiendo que un cambio de tema sería lo más sensato, Satsuki señaló hacia la arena. Todavía no me han devuelto mi apuesta, reveló. Naruto la miró confundido, lo que hizo que el Uchiha se diera cuenta. Nunca tuve la oportunidad de decírtelo, pero aposté en el último minuto por ti para tu pelea con Neji, aclaró. La rubia sonrió. Estabas diciendo todo tipo de tonterías sobre que Sensei había apostado por mí. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Preguntó. Satsuki hizo un gesto con la mano para quitarle importancia. No quise decir nada de eso, idiota. Básicamente nunca lo digo, si no te has dado cuenta, dijo. Naruto suspiró. No eres más que una persona confusa, ¿lo sabías? Se quejó, aunque no sonaba realmente molesto. Satsuki dejó escapar una risita poco común. Qué divertido sería todo esto si te permitiera leerme, dijo con humor. Naruto murmuró algo en voz baja que ella no pudo entender. La pareja permaneció sentada en un silencio bastante cómodo, sin decir palabra durante varios minutos. Por más solitaria que se hubiera acostumbrado a ser, la Uchiha había aprendido a disfrutar de la compañía en los últimos meses. Especialmente de la del chico que estaba sentado debajo de ella. Hola, Satsuki. Saliendo de su trance de satisfacción, la chica de cabello negro volvió su atención a Naruto, quien estaba mirando sus manos. ¿Qué tienes en mente? Preguntó. El Jinchuriki lentamente, casi nervioso, levantó la vista de sus pulgares que jugueteaban y la miró. ¿Tu oferta sigue en pie? Quiero decir, si le gano a Neji, preguntó con un tono cauteloso. Le tomó unos pocos segundos, pero Satsuki recordó rápidamente la conversación a la que se refería. Una lenta sonrisa burlona se extendió por sus labios. Por supuesto. ¿Quieres aceptar mi oferta? Respondió ella. Curiosamente, a pesar de que el tema en cuestión había sido vergonzoso la última vez que había surgido, el Uchiha encontró que era mucho menos estresante cuando la solicitud se le hacía a ella en lugar de al revés. Con una mirada de timidez poco habitual en su rostro, Naruto asintió. Si te parece bien, dijo. Satsuki saltó rápidamente desde su posición más alta y aterrizó en la hierba junto a su trozo de escombros. Luego lo tomó de la mano y lo puso de pie. Con una sonrisa más amable, se dirigió hacia el sector Uchiha. Vamos a casa. Episodio 55. Satsuki Uchiha no era una persona grosera. En cuanto a la etiqueta, a menos que se sintiera realmente cómoda y segura de la situación, era educada y brusca, aunque no demasiado cálida. En cuanto a la vestimenta, si bien sus faldas tendían a ser un poco más modestas, nunca llevaba nada particularmente revelador. Incluso en cuanto a los pensamientos personales, su mente no solía alejarse de lo mundano en términos generales. Estas tendencias se habían mantenido durante toda su vida y, hasta hace muy poco, no habían mostrado signos de alteración o vacilación. Era de esperar que se agrietara este muro de estoicismo y decoro monótono, ya estaba en edad para esas cosas, pero lo que sentía ahora era un puente más allá de un pensamiento errante.
En cierto modo, dependiendo de la perspectiva, compartir la cama con una persona del sexo opuesto era inherentemente inapropiado, pero el camino por el que Satsuki había guiado a Naruto bajo sus sábanas y hasta sus brazos era puro. Se había ofrecido a compartir por segunda vez en parte para motivarlo y levantarle el ánimo, pero también porque, sin importar qué tipo de negación intentara, dormía más pacíficamente en sus brazos. Sus intenciones habían sido puras. Tanto como podrían haberlo sido, dados sus problemas individuales. Desafortunadamente, su cuerpo no estaba de acuerdo con su mente. Naruto se había quedado dormido hacía rato. Se había quedado dormido menos de 5 minutos después de que se hubieran acomodado en su colchón. Se movía periódicamente, pero tenía el sueño pesado y estaban tan bien abrigados como al principio. Satsuki, sin embargo, todavía no había podido descansar. No sabía exactamente cuánto tiempo había estado despierta, pero probablemente había superado la hora, posiblemente 2. En ese tiempo, algo se le había hecho cada vez más evidente con cada segundo que pasaba. Ella estaba dolorosamente excitada. La sensación se había instalado a los pocos minutos de que se enredaran para dormir, y solo se había vuelto más fuerte desde entonces. Naruto no la estaba tocando de una manera sensual. Sus manos estaban en la parte posterior de su cuello y la mitad de su espalda respectivamente, y su agarre nunca había sido fuerte. La estaba sosteniendo de una manera que debería haber inspirado consuelo. No hizo ninguna diferencia. En lugar de sentirse somnolienta y contenta, se sentía tensa y caliente. Nada en particular alimentaba su deseo. Estaba desenfocado. Todo en él estaba jugando un papel. No tenía músculos exagerados, pero estaba definido y era fuerte. Ella podía sentirlo a través de su camiseta. No llevaba colonia de ningún tipo, pero su olor era embriagador. No era suave al tacto y ella podía sentir parches de tejido cicatricial a lo largo de sus brazos, pero no quería nada más que arrancarle la camiseta para llegar a la piel caliente debajo de ella. Su rostro estaba presionado contra su cuello y había ejercido una considerable fuerza de voluntad para no marcarlo con sus labios. Uno de sus viejos hábitos también estaba volviendo a morderla. Desde que era muy pequeña, tendía a envolver con sus piernas todo aquello a lo que se aferraba. Casi siempre la pierna de su madre, en las noches en que las pesadillas se apoderaban de ella. Había hecho lo mismo con Naruto cuando se estaban acomodando en su lugar. Lo había hecho como una señal silenciosa de afecto. Una señal de que quería estar lo más cerca posible de él. Ahora, de una manera indirecta, estaba saliendo mal. Sin culpa suya, el muslo inferior de Naruto cerca de su rodilla estaba presionado entre las piernas de ella. La última vez no fue un problema. ¿Por qué ahora?, se preguntó Satsuki en silencio mientras respiraba pesadamente en su cuello. Si bien la posición en la que habían dormido varios días antes era prácticamente idéntica a la que el Uchiha encontraba tan difícil en ese momento, una diferencia clave era que ella se había quedado dormida inmediatamente la vez anterior y no había estado despierta el tiempo suficiente para pensar. No era la primera vez que se sorprendía a sí misma complaciéndose en fantasías más maduras con respecto a la rubia, pero había podido reprimirlas todas en el pasado. A partir de ahora, eso no parecía ser una opción. Mientras ella luchaba contra sí misma, Naruto gimió silenciosamente en su sueño y se movió, haciendo que sus manos se movieran unos centímetros. Ahora, la mano que había estado descansando en su cabello estaba en el costado de su cuello, y la mano que una vez estuvo en su espalda ahora estaba atrapada entre el colchón y su cadera. Como con todo lo demás, no era su culpa. Naruto era incluso menos provocativo que ella como personalidad. Simplemente se había estremecido en medio de su sueño. Satsuki tragó saliva tensamente y se apartó lo suficiente para ver su rostro. Resultó ser un error. Él seguía profundamente dormido, con una mirada de involuntario consuelo. Por modesto que pareciera, la visión de su boca y su mandíbula que se definía gradualmente solo hizo que la chica Uchiha se calentara aún más. Temblando, Satsuki retiró su mano derecha del pecho de él y le rozó los labios con los dedos. «Si supieras lo que te permito hacerme», susurró, deslizando la mano desde su rostro hasta su cuello. Sus piernas todavía estaban apretadas alrededor de su muslo. Su lado sensato le rogaba que soltara el agarre, pero no lo hizo. Temía despertarlo y el efecto que su voz tendría inevitablemente, pero en un sentido más simple, le gustaba demasiado la sensación. Casi la estaba tocando en algún lugar increíblemente sensible, sin siquiera saberlo o quererlo. Algo en ese hecho la impulsaba a querer caminar por esa línea hasta que se volvió completamente demasiado.
No importaba la emoción, pero era frustrante. No podía hacer nada para aliviar el estrés. No de una manera que importara. A pesar de lo inmersa que estaba en el sentimiento de deseo, tuvo la decencia de no ensuciar las sábanas mientras él dormía en ellas. Por lo menos, sola. Estaba enroscada como un resorte y cada vez estaba más tensa. Para bien o para mal, Naruto se movió 90 y tantos segundos después. Sus manos volvieron a sus posiciones anteriores, más saludables, y tiró de ella débilmente. Satsuki cedió y se acurrucó de nuevo contra él, acariciando su nariz con la de él antes de volver a meterse debajo de su barbilla. Con el rostro hundido en su pecho, la chica Uchiha se obligó a ignorar la humedad entre sus piernas y a cerrar los ojos. Quedarse despierta y pensar en lo que aún no podía tener solo serviría como tortura. En el fondo, se avergonzaba de los impulsos que la acosaban cada vez con más frecuencia. Los gestos de afecto de Naruto eran completamente inocentes y tenían un gran significado para ella, porque sabía que a él le costaba expresarse de esa manera. Mientras tanto, los propios sentimientos confusos de Satsuki estaban impregnados de lujuria. Es un adolescente. Definitivamente te ha imaginado desnuda, razonó. Aunque era probable que fuera cierto, la culpa de la chica se mantuvo firme. Él hacía lo mejor que podía día tras día. Estaba lejos de ser perfecto y la frustraba mucho, pero había algo intrínsecamente gentil en él que derretía a Satsuki de adentro hacia afuera. Incluso en su feroz enfrentamiento con Gaara, había pasado gran parte de la batalla asegurando su seguridad. Él piensa en protegerte mientras tú piensas en follar con él. Eres tan malditamente asquerosa. Satsuki se reprendió mentalmente, apretando la mandíbula y apretando su renovado agarre sobre Naruto. En un estado mental más despejado, podría haber reconocido la verdad de que, a pesar de sus deseos y necesidades carnales, su cuidado por la rubia era mucho más profundo de lo que reconocía, pero estaba muy lejos de tal claridad. Finalmente, sintiéndose agotada, tanto por la represión como por las lágrimas que habían empapado la camisa de Naruto, Satsuki se inclinó hacia el sueño y se estiró para alcanzarla. Desearía ser más como tú, le dijo en silencio a su compañera de equipo, que estaba dormida. Con una sincronización espeluznante, Naruto la apretó inconscientemente. Atrapado entre la satisfacción y el autodesprecio, Satsuki finalmente se durmió. El incesante sonido del reloj de Naruto solía hacer que sus días comenzaran con irritación. Afortunadamente, las cosas eran diferentes esta mañana en comparación con las anteriores. Despertarse con el movimiento en lugar de con una alarma fue un cambio de ritmo bienvenido. Con los ojos abiertos en respuesta al movimiento de peso justo a su lado, se encontró con una vista mucho más agradable que el techo anodino que generalmente lo saludaba. Habiéndose levantado unos momentos antes por lo que parecía, Satsuki estaba sentado en la cama directamente a su lado. El sol entraba a raudales en la habitación a través de las persianas entreabiertas de la ventana que había encima de la cama y caía justo sobre la Uchiha. Mientras ella estiraba los brazos y la espalda, Naruto la observaba en silencio. Iluminado por el brillo que contrastaba con su piel pálida y su cabello oscuro, no pudo evitar mirarla. Estaba más despeinada de lo habitual, lo cual era comprensible, pero a pesar de ello le pareció hermosa. Sacudiéndose de encima su asombro, se sentó a su lado. Como era de esperar, Satsuki giró la cabeza para mirarlo. El saludo no llegó de inmediato. Durante varios segundos, la Uchiha simplemente lo miró, algo imperceptible danzando en sus irises. La extraña pausa cesó rápidamente. ¿Dormiste bien?, preguntó. Naruto hizo un gesto improvisado con el pulgar hacia arriba mientras un bostezo interrumpía su intento de respuesta. Como un bebé, por una vez. Apenas recuerdo haberme quedado dormido, la verdad. ¿Y tú?, dijo. La reacción de Satsuki fue bastante extraña, ya que una tensión rígida pareció abandonar su cuerpo ante sus palabras. Jugueteando con la suave tela de su camisón, la Uchiha se apartó un mechón de pelo de la cara. A mí me ha llevado un poco más de tiempo que a ti, pero me siento descansada, respondió ella, echando un vistazo al reloj mientras hablaba. Se le escapó una risita. Tengo que tener cuidado al dejarte entrar aquí. Son las 12:30, dijo con humor, tirando las piernas por el borde de la cama y levantándose con otro estiramiento. Al igual que con la vista con la que se había despertado, Naruto se sorprendió a sí mismo mirando de nuevo a la chica mientras se dirigía a su tocador. Algo más estaba llamando su atención esta vez. El ligero balanceo de sus caderas con cada paso que daba. Era un movimiento pequeño, lejos de ser exagerado, pero era tan claramente femenino que el Jinchuriki sintió un calor inoportuno en sus mejillas.
Deja de hacer el raro. Mira a otro lado, pensó para sí mismo, completamente desconcertado por su propia línea de pensamiento. Desafortunadamente para él, Satsuki miró en su dirección una fracción de segundo antes de que pudiera corregir su línea de visión. A su vez, lo vio mover torpemente la cabeza hacia un lado. Al darse cuenta de que lo habían pillado inequívocamente, Naruto se giró nervioso para mirarla de nuevo. Ella no parecía molesta en lo más mínimo, pero se veía decididamente bastante satisfecha, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Eres todo un niño», dijo, girándose hacia el tocador y echándose el pelo hacia atrás por encima del hombro. Ya lo había notado una vez, pero ahora su forma de andar se destacaba como un pulgar frustrantemente atractivo. Dándose palmaditas en las cálidas mejillas, Naruto se deslizó fuera de la cama y se frotó el exceso de sueño de los ojos. «No es mi culpa que te vistas con poca ropa por la noche», murmuró. Satsuki resopló y lo encaró de nuevo, recostándose contra la parte plana de la cómoda, con un conjunto de ropa en la mano. «Es solo un camisón básico. Puedes usar algunas piernas y clavículas», dijo con naturalidad, con una sonrisa confiada todavía fuerte en sus labios. El ojo izquierdo de Naruto se movió mientras luchaba contra el impulso de mirarla de arriba a abajo. Su boca se movió antes de que su mente pudiera captarlo. «Ni siquiera es eso. Te abraza», dijo, lamentándose de inmediato de haber sido demasiado detallado. Satsuki echó un vistazo al vestido negro. «Quizás un poco, pero es tu culpa. Envolverme como te gusta hace que todo se me quede pegado», admitió, jugueteando con una de las tiras de su hombro. Luego se alejó del tocador y caminó hacia él, deteniéndose dentro de su espacio personal. «No es que me esté quejando. Eres un gran compañero de cama», dijo ella sugerentemente. En un espacio tan reducido, Naruto recordó el hecho de que ella todavía era 1 o 2 centímetros más alta que él. Sin demora, el Uchiha le dio un beso en la mejilla justo a la derecha de su boca y lo rodeó. «Voy a darme una ducha. Quédate por aquí. Prepararé el desayuno», ofreció ella, saliendo por la puerta un momento después y dejándolo solo en su habitación. Una vez que se fue, el Jinchuriki soltó el aliento que había estado conteniendo sin darse cuenta. Sentía calor por todas partes y tenía la boca seca. Suspirando, volvió a sentarse en el borde de la cama. «A ella le encanta esto», se quejó en su mente. A Naruto, en general, no le gustaba que lo presionaran, pero la chica de cabello negro azabache había logrado condicionarlo lentamente para que tolerara su tipo de intimidación. Su metodología variaba, pero siempre era la misma fundamentalmente. Ella lo inducía a cometer un desliz verbal y lo molestaba sin descanso por ello. Sin embargo, en contraste, lo que acababa de ocurrir no parecía un intento de burlarse de él. Provocativa y burlona como había sido, cada palabra que había dicho había sonado genuina. Ella era profundamente confusa en todos los sentidos. Un día se odiaba a sí misma y estaba melancólica, al siguiente era coqueta y llena de energía. Su humor oscilaba de un lado a otro como un péndulo emocional. Sacudiendo la cabeza y poniéndose de pie de golpe, Naruto decidió creerle. Salió de su habitación y salió al pasillo, y se dispuso a esperar en la cocina. «Es mejor que no sean huevos. Odio los huevos». Satsuki se estremeció un poco mientras arrastraba el cepillo que se había enganchado en un nudo en su cabello. Disfrutaba de bañarse a fondo la mayor parte del tiempo, pero arreglarse el pelo siempre había sido el aspecto más tedioso de todo. Incluso ahora, varios centímetros más corto de lo habitual, era un fastidio cepillarlo, y lavarlo había sido un proceso largo. Estaba agradecida por las miradas que le había dado su madre, pero tenían un precio. Finalmente, desenredó el nudo y pasó el cepillo por todo su cabello. Después de varias pasadas más, estaba satisfecha. Al menos es liso. Si tuviera el pelo rizado sería una pesadilla, pensó mientras dejaba el cepillo a un lado. Respiró profundamente, levantó la vista del mostrador del baño y observó su reflejo. Los espejos todavía la incomodaban, pero en los últimos tiempos había desarrollado una mayor tolerancia hacia ellos. No podía mirarse por mucho tiempo, pero al menos podía evaluar su apariencia por unos momentos. Estaba satisfecha con lo que veía. Todavía le quedaban algunas raspaduras del castigo que le había dado Gaara, ya que el personal médico se había concentrado por completo en sus heridas más graves, pero su piel estaba limpia y las ojeras se estaban desvaneciendo. Alisando algunas arrugas de su camisa azul, Satsuki sonrió para sus adentros. Luego tomó un par de aretes que había dejado antes de ducharse y se los puso con cuidado. Fue un procedimiento delicado, ya que los pequeños agujeros en sus lóbulos de las orejas no eran perfectos.
Ella misma los había perforado con una aguja de coser varios años antes. Con la pequeña joya en su lugar sin incidentes, Satsuki se alejó del espejo y se dirigió hacia la puerta. No tenía reparos en preparar un desayuno tardío, y tener a Naruto como público la estresaba mucho menos que la última vez que había cocinado para ambos, pero la detenía una clara sensación de que había sobrepasado varios límites al despertar juntos. No es tu culpa que te estuviera mirando, pensó para sí misma. Era cierto en un sentido literal. No le había disgustado la atención de ninguna manera, y había sido decisión de Naruto hacer más comentarios, pero ella lo había empujado a seguir adelante pinchando su ego. Él siempre respondía, sin importar el tema. Era quien era. Simplemente no podía evitarlo. El toma y daca que siguió no había escalado mucho, pero Satsuki había incursionado una vez más en un lugar que ella sentía que estaba objetivando a su compañera de equipo. Su habilidad para darse aires estaba muy bien afinada, y claramente lo había convencido de su compostura, pero su mente había sido un desastre de sueños y escenarios gráficos. Especialmente una vez que se había acercado a él. En realidad, había abandonado la habitación tan abruptamente para salvar su propia piel de ahogarse bajo la presión que ella misma había creado. Naruto no había sido insensible, su lenguaje corporal y sus ojos errantes habían traicionado sus pensamientos hasta cierto punto, pero había estado incluso menos seguro de qué hacer con ellos que Uchiha. El problema no era que las señales que enviaba Satsuki fueran inexactas o engañosas. Eran completamente honestas. El problema era que estaba empezando a perder el control de cuándo y cómo se transmitían esos mensajes. En contra de su mejor criterio, la chica se miró al espejo. Durante los breves segundos que duró su estudio, se concentró en el tatuaje que tenía grabado en el cuello. La marca no le había infligido la angustia cruda y paralizante que solía provocar en los últimos días, pero un dolor sordo la había estado carcomiendo desde que el procedimiento de sellado lo había calmado de nuevo. No pensemos así, decidió, desviando la desagradable raíz de paranoia que brotaba en el fondo de su mente. Luego tomó el picaporte, abrió la puerta del baño y salió al pasillo. Espero que le gusten los huevos. El desayuno no es mi fuerte. Kakashi apenas pudo contener su impulso de gemir cuando el pomo de la puerta de su habitación del hospital comenzó a girar. Estar atrapado en sábanas de algodón ásperas durante días seguidos era lo más alejado de la diversión en general, pero los visitantes solo empeoraban la experiencia. La gran mayoría habían sido corredores de seguros apenas disfrazados, y los pocos que no lo eran tenían poco que decir más allá de sus condolencias genéricas y agradecimientos por su servicio. Cuando la puerta se abrió con un crujido en sus bisagras, Kakashi se sorprendió gratamente al ver a Hiruzen de pie al otro lado del marco. Lo habría visitado antes, pero la logística ha sido un infierno, se disculpó el anciano con cansancio, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de él. Kakashi se incorporó sobre los codos y se deslizó hasta quedar sentado. Había logrado robarle una mascarilla médica a una de las enfermeras durante un almuerzo de rutina, lo que le permitió cubrirse la cara como siempre lo hacía. No hay resentimientos. De todas formas, me siento honrado, dijo mientras se ajustaba el parche en el ojo. Hiruzen se sentó en una silla en la pared más a la izquierda. Parecía completamente exhausto. Realmente no tenías por qué hacer lo que hiciste. Tenía un plan, dijo. El ninja copiador le dirigió al hombre mayor una mirada cómplice. Aún te necesitamos aquí. Se produciría un baño de sangre político si dejaras un puesto vacante sin previo aviso, dijo. Hiruzen se rió entre dientes secamente. Así es como me ves, ¿eh? ¿Solo un palillo que sostiene el peso de un país? Bromeó. La frivolidad en su rostro fue rápidamente reemplazada por la seriedad. Puede que suceda antes de lo que crees. Soy viejo, Kakashi. Incluso si no tuviera este trabajo, mi cuerpo se está desmoronando. Ni siquiera puedo pensar con tanta claridad como antes. Las cosas simplemente se me escapan de las manos estos días, dijo. Hiruzen no era indescifrable en la mayoría de los casos, su amplio atractivo entre la población estaba fuertemente arraigado en su humanidad, pero esa vulnerabilidad no era algo común, ni siquiera para él. Me equivoqué. Perdóname. Lo único que digo es que ambos sabemos que tienes enemigos. Enemigos con los que solo tú sabes lidiar, dijo Kakashi, eligiendo sus palabras con cuidado. El Hokage frunció los labios. Saber cómo lidiar con algo y tener el coraje para actuar son dos cosas diferentes. He dejado pasar demasiadas cosas a lo largo de los años. He sido demasiado indulgente. No puedo decir demasiado, pero prepárate cuando llegue el momento.
No dejaré atrás una pizarra en blanco, dijo vagamente. El joven arqueó una ceja. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿Siento lo mismo?, preguntó. Hiruzen esbozó una sonrisa sabia y se reclinó en la rígida silla. Todavía no. Quizás en unos años. Por ahora, todavía me siento lo suficientemente capaz para liderar, aclaró. Kakashi dejó escapar un leve suspiro de alivio. Optó por no insistir más en el tema por diversas razones y redirigió la conversación a otro tema. ¿Tienes idea de cómo está mi equipo? No los he visto desde que ocurrió todo, preguntó. Una parte de él estaba decepcionado por no haber recibido visitas, pero por experiencia personal sabía muy bien que ese tipo de combates a menudo inspiraban aislamiento después de su desaparición. Según Shikaku, toda la familia Nara contrajo neumonía, por lo que Shikamaru no estará disponible durante unos días. En cuanto a Naruto y Satsuki, creo que se han mantenido apartados. O entre ellos. Probablemente un poco de ambos, dijo el anciano líder. Kakashi asintió. Suena bien. Sé que probablemente no debería preguntar, pero ¿en qué piensas que te ascenderán?, inquirió. Hiruzen metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó la pipa que solía fumar. A pesar de lo mucho que me gusta, Naruto ha sido descartado. Su actuación contra Neji-Hyuga fue impresionante y sus acciones durante la invasión fueron admirables, pero es demasiado imprudente y se pone en peligro a sí mismo como para dejarlo a su suerte por ahora. Satsuki tiene un mejor argumento, pero no puedo evitar sentir que le falta la estabilidad para actuar de forma independiente en las tareas, explicó, decidiendo no fumar y guardándose la pipa de nuevo en el bolsillo. ¿Qué pasa con Shikamaru?, preguntó Kakashi. El anciano se acarició la barbilla barbuda y tardó un poco más que antes en pensar en su respuesta. Es en quien estoy convencido. Su actuación en la ronda final fue ingeniosa y cautivadora, e hizo un buen trabajo durante su tiempo en la patrulla fronteriza. Francamente, sería un candidato seguro para el ascenso si no hubiera sido por una falta cometida hace menos de 3 meses, comenzó. Sus preocupaciones eran válidas, aunque un poco decepcionantes. Sigo pensando en un ascenso condicional. Es un buen candidato para el trabajo independiente, incluso con lo inexperto que es, concluyó el Hokage. Era una buena noticia a primera vista, pero el asterisco aún planteaba dudas. ¿Cuáles serían las condiciones para su rango? Siento que sé lo que tienes en mente, pero me gustaría escucharlo antes de tiempo, dijo Kakashi. Hiruzen se levantó de su silla y caminó por la habitación. No es lo que dice el libro, pero seguiría estando bajo tu jurisdicción durante unos meses. Seguiría teniendo autoridad para dirigir misiones a pequeña escala, pero su trabajo se centraría principalmente en ti y el resto de su equipo. ¿Tienes alguna objeción a ese arreglo?, respondió. El ninja copia consideró la información durante unos momentos antes de asentir. Supongo que eso suena justo, asintió. El Hokage dejó de caminar de un lado a otro y dio un paso atrás hacia la puerta. Me alegra que pienses así. Duerme si puedes. Puede que te necesitemos pronto, dijo, abriendo la puerta y comenzando a salir de la habitación. Antes de poder irse, Kakashi expresó una última preocupación. ¿Puedes hacer que me dejen salir de aquí antes? ¿Puedo estar tranquilo en casa?, pidió. Hiruzen esbozó una sonrisa divertida. Veré qué puedo hacer.